Listo. Buenas tardes. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor, Sí, perfectamente. señor. Listo, buenas tardes. Entonces hoy vamos a la charla tarde del día de hoy de mano. Va a ser sobre pues las de muñecas, las cuales entre las más comunes tenemos pues las lesiones tipo SLAC, tipo SNAC. Estas lesiones, estas lesiones son unos acrónimos en los cuales fue descrita la lesión SLAC por Watson en 1984, la cual pues simplemente nos define como el acrónimo como un colapso avanzado escafolunar, y el SNAC, que fue reportado por Krakauer en 1994, pues refiriendo este acrónimo como un colapso avanzado de pseudoartrosis del escafoides. Entonces, estos acrónicos que nos muestran principalmente, lo que nos van a definir es una inestabilidad progresiva, la cual, causa artrosis avanzada de las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana. Esta, en la articulación de la muñeca, debemos tener en cuenta pues, que las artrosis primarias no son frecuentes. Usualmente las artrosis que ocurren en este tipo de lesiones son artrosis secundarias. Pero ¿por qué una artrosis primaria no es frecuente? Ya más adelante vamos a valorar ese punto. Entonces, usualmente estas artrosis secundarias pueden ser definidas por dos tipos de causas. Tenemos las causas traumáticas, usualmente son lesiones en las cuales pues, se presenta pérdida de unión de la fractura de escafoides o disociación del ligamento escafolunar. Usualmente estas lesiones ocurren en hiperextensión y principalmente en hiperextensión y muchas veces con desviación cubital. Esto pues genera que haya una lesión en un ligamento que es el ligamento escafolunar, más adelante lo vamos a revisar, lo cual pues nos dará una progresión asociada a una artrosis de muñeca. En las causas traumáticas ya tenemos pues enfermedades asociadas a procesos inflamatorios o procesos de depósito, como las enfermedades por el pirofosfato de calcio deshidratado, en el cual pues en la imagen que observamos en esta parte, encantamos a ver que a nivel de lo que es nuestro espacio escafo semilunar, se alcanzan a ver unas calcificaciones en las cuales son pues acúmulos de pirofosfato cálcico, lo cual causa una condrocalcinosis y pues una debilidad del ligamento, lo cual pues hace que se rompa. Ya los otros procesos asociados son como las artritis reumatoides, pues las sinovitis asociadas a este tipo de procesos inflamatorios va haciendo pues que se debilite este ligamento. Entonces, como ya les había dicho, usualmente las artrosis primarias no son comunes en la muñeca, ya que esta, pues la muñeca es una articulación de carga, principalmente una articulación de carga axial, ¿sí? En un estudio que se hizo en el 2007 por el doctor Daniel I. Rickley, él hizo una medición de la presión intraarticular en pacientes pues, vivos y en cadáveres, hizo la comparación asociada pues, a los diferentes movimientos. En esta imagen observamos en la parte superior derecha los diferentes procesos de presión que se ejercían usualmente pues, a nivel de nuestra muñeca examinada, y los puntos rojos son los puntos en donde se genera más presión. Como observamos, pues no es que no existan puntos rojos, sí existen puntos rojos, pero no son puntos rojos que muchas veces ocurren siempre en la misma posición. Entonces, estas cargas axiales lo que hacen es, dependiendo del movimiento de la muñeca, pues repartir su fuerza asociada. Entonces, ya hablando más principalmente de la lesión asociada a una progresión hacia la artrosis, vamos a hablar pues de lo que es nuestro complejo ligamentario escafolunar, el cual es un ligamento que tiene forma de U, como vemos en la imagen debajo, en la imagen central baja, y la podemos dividir pues prácticamente en tres secciones, las cuales son dorsal, palmar e intermedio. En esta imagen pues podemos observar lo que es nuestro ligamento dorsal. Este ligamento dorsal
es el más fuerte, digamos, mide más o menos 3 milímetros de ancho y 5 milímetros de longitud. Ya secundario tenemos nuestro ligamento palmar, este es mucho más corto, tiene solamente hasta 3 milímetros de longitud, y pues, entre la parte más, bueno, el más débil de todos, pues ya sería el intermedio. Entonces aquí tenemos ya la parte fibrosa. Viendo nuestro ligamento escafolunado, pues sabemos que, como ya les dije, nuestro componente dorsal usualmente es la parte más fuerte del complejo. Este ligamento esta parte del ligamento lo que va a hacer es unirse con la cápsula articular, ligamentos y el ligamento escafotriquetral e intercarpianos, y nos va a ayudar a controlar la flexoextensión asociada pues a lo que es nuestra articulación, nuestra parte escafoides, la va a mantener en una flexión, y el semilunar lo va a mantener pues, en una posición neutra. Lo cual, pues más adelante les mostraré imágenes, pero es una parte importante en el diagnóstico de nuestras lesiones, nuestras artrosis progresivas de la muñeca. El componente volar está asociado a fibras de colágeno oblicuas. Estas usualmente se mezclan con el ligamento radioescafolunar palmar, extrínseco, controla el movimiento de rotación y tiene un papel propioceptivo principalmente. Ya el componente intermedio es el componente central o proximal, simplemente está constituido en su mayor parte por fibrocartílago, como ya les dije, la parte más débil del complejo, y es un tamaño muy pequeño, ¿sí? Además de nuestro ligamento escafolunar, tenemos prácticamente lo que son unos estabilizadores secundarios. Estos estabilizadores secundarios lo que nos van a ayudar es a que nuestra muñeca mantenga pues estabilidad, y pues podemos llamarlos ligamentos antipronadores, en los cuales tenemos pues principalmente estos 5, los cuales son el escafo trapecial, el escafo capitate. Aquí tenemos pues el radioescafo capitate. Usualmente este nos inserta literalmente sobre el escafoides, pero sí nos va a ayudar como un fulcro, ser un fulcro, y pues que nos ayuda a ser el punto de apoyo para la flexoextensión. Perdón. El radiopiramidal dorsal y el intercarpiano dorsal. Entonces, como ya les dije, la muñeca es prácticamente una articulación de carga. Esta es una articulación prácticamente, esto es una carga axial, en la cual pues vamos a tener nuestro hueso capitate, el cual apoya prácticamente sobre nuestro semilunar, y vamos a tener un punto, que es el punto centroide de presión. Esa es, pues en una muñeca normal, lo vamos a asociar pues a este nivel. ¿Qué pasa? Usualmente ya en los movimientos de flexoextensión o desviación cubital y radial, siempre que hagamos cualquier movilidad con nuestra mano, pues esto va a generar una carga axial a nivel de la muñeca. ¿Qué pasa cuando se genera esta carga axial? Pues el punto de presión va a desviarse un poco hacia la parte palmar, que sería lo normal, ¿sí? Y sobre todo, pues en la fosita semilunar. Esta, pues prácticamente tiene una parte condral, y esta parte condral, pues lo que nos va a ayudar es a mantener la presión. Es muy importante, como ya les está diciendo, las artrosis primarias, ya que la presión pues es repartida, el condrocito, tener en cuenta que el condrocito responde a las fuerzas, a las presiones, pues con su anabolismo y catabolismo, y al ser unas presiones como diferenciadas en un solo punto general, pues no van a causar mayor desgaste condral, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos nuestra ruptura del ligamento escafosemilunar? ¿Sí? Como vemos en esta imagen, nuestro ligamento prácticamente roto va a tener una parte importante, ya que cuando tenemos la carga axial, no se ve aquí, cuando tenemos nuestra carga axial, esta carga axial lo que va a hacer es desplazar prácticamente nuestro semilunar y nuestro escafoides. Nuestro escafoides, el semilunar no tiene una gran movilidad, pero nuestro escafoides sí. ¿Por qué? Porque él va a estar adherido pues, al capitate y al trapecio por dos ligamentos pues, fuertes, que es el escafo trapecial y es el escafo capitate. Y estos movimientos, tener en cuenta que el escafoides es prácticamente la parte importante en la comunicación en nuestra hilera carpal proximal y en nuestra hilera carpal distal.
ya que si se pierde esta estabilidad, pues cuando hacemos una flexoextensión, recordar que pues en los movimientos usualmente en la muñeca se generan principalmente en nuestra hilera carpal distal. Este movimiento va a hacer que nuestro escafoide se desplace. El escafoide se desplace normalmente, pero al haber la ruptura de este ligamento escafolunar, nuestro escafoide se va a mover de una forma anormal y una pues de mayor movilidad. Entonces, teniendo nuestro punto de fulcro usualmente a nuestra carga axial, aquí en la fosita semilunar, como recordábamos, este se desplazaba hacia palmar, pero ya con la ruptura de nuestro ligamento escafosemilunar, este va a ser una desviación hacia dorsal, ¿sí? Como vemos en esta imagen, esta parte va a ser un punto de fulcro, va a disminuir el punto de contacto, va a disminuir la superficie de contacto, va a ser un punto de contacto más agudo y se va a sobreponer muchas veces sobre una superficie la cual pues tiene muy poco cartílago, en lo cual nos va a generar pues que prácticamente se empieza a generar pues un desgaste condral. En esta imagen vemos ya una imagen lateral prácticamente de una muñeca con una lesión del ligamento escafolunar y observamos pues que nuestro escafoides empieza a hacer un apoyo mayor sobre la parte dorsal, que debería ser un apoyo mayor más sobre la fosita semilunar hacia palmar. En esta imagen, como nos podemos dar cuenta, aquí ya tenemos una exposición directa prácticamente a una lesión o una inestabilidad carpal asociado pues a nuestro ligamento escafolunar, en la cual observamos pues en esta imagen 3D animada que el escafoide se empieza a dirigir más hacia la parte dorsal. Y en esta imagen en vivo observamos cómo el escafoides prácticamente se dirige hacia toda la parte dorsal de la superficie articular de la fosita escafoidea, y pues en ese punto es donde empieza a presentarse los desgastes asociados condrales. Entonces ya en esta lesión pues la llamaremos una lesión tipo SLAC, en la cual, pues en la clasificación de Watson, quien fue quien describió este proceso, nos dio primariamente tres tipos de desgaste asociado pues a la progresión que este presentaba, en la cual tenemos la tipo 1, que pues es un desgaste asociado, como vemos acá, en la pérdida que nuestra puntos de presión asociados del escafoide sobre nuestra fosita escafoidea empieza a presentar pues sobre más apoyo a lo que es en la parte dorsal del radio y en la parte de la estiloide radial. Entonces ya empezamos a ver que hay una disminución del espacio entre la estiloide radial y el escafoides, y estos puntos empiezan a desgastarse pues de forma primaria. Ya en la tipo 2 pues empezamos a ver prácticamente que no solamente se comprometen unos puntos específicos, no solamente la estiloide radial y pues una parte dorsal, sino ya empezamos a ver lo que es prácticamente toda la fosa escafoidea, y ya en la tipo 3, pues empezamos a ver la progresión de la fosita escafoidea, de la estiloide radial, la fosita escafoidea, y ya empezamos a alterar nuestra articulación capitolunar, ¿sí? En esta imagen podemos observar que el polo proximal, ¿sí?, del escafoides ya prácticamente en la tipo 1 y la tipo 2 empieza a presentar un desgaste, ¿sí?, en nuestra parte condral, una lesión que podemos ver aquí en vivo, y pues en esta parte ya vemos una radiografía en la cual pues el contacto se encuentra mucho mayor, entonces ya va presentando lo que es pues un SLAC tipo 2. En la SLAC tipo 1. Ya en la tipo 2 lo que empezamos a ver es que se compromete prácticamente toda la parte del radio, toda nuestra fosa escafoidea, ¿sí? Empieza a presentar un desgaste y nuestras lesiones condrales pues son mucho mayores, y ya se empieza a ver que el contacto entre el escafoides y pues la fosa escafoidea es muchísimo mayor, hay una pérdida del espacio articular importante, y vemos que ya se empieza a aumentar nuestro espacio a nivel del escafoide semilunar. Pues esto es conocido como el signo de Terry Thomas, pero ya más adelante se los mostraré una radiografía más clara. Ya en la tipo 3 observamos que al no haber pues principalmente la parte dorsal de nuestro ligamento escafosemilunar, las cargas del semilunar empieza a ser
se empieza a desviar en extensión. Al desviarse en extensión, empieza a ser una deformidad asociada, pues, que muchas veces colocamos como una deformidad en DISI, en la cual, pues, lo que vamos a ver es que el semilunar, la carilla articular, se empieza a dirigir hacia nuestra parte dorsal. ¿Esto qué significa? Que en nuestro hueso capitate, o el hueso grande, empieza a hacer un punto de apoyo, el cual no es normal, y empieza a presentar, pues, una lesión condral a nivel de la articulación capitolunar. Como podemos ver aquí en esta imagen, ya en vivo, empezamos a ver que pues, la lesión en el hueso, en nuestro hueso capital, en nuestro hueso grande, empezamos a ver esta gran lesión condral, en la cual pues lo que vamos a esperar es que esta empiece a comprometer y a presentar un dolor asociado a nuestro paciente, en lo cual ya con un proceso pues más avanzado, ¿sí? Y en esta radiografía lo que observamos principalmente es que ya la lesión pues es la tipo 1 y la tipo 2 ya básicamente avanzó, vemos que la superficie articular no existe en este punto, vemos que ya hay una esclerosis a nivel de lo que es el hueso semilunar con su carilla articular del capitate, y pues obviamente se encuentra el espacio escafo-semilunar pues ampliado, mucho más de 3 milímetros, ya lo que podemos pensar que pues tenemos una lesión avanzada de nuestra artrosis carpiana. En las lesiones tipo SNAC, el proceso ya es diferente, ¿sí? En los pasos iniciales. ¿Por qué? Porque literalmente lo que vamos a tener en cuenta acá es que van a haber los dos fragmentos del escafoides y pues si ocurre una pseudoartrosis, esto va a ser progresivo, presentando una movilidad de nuestra hilera proximal del carpo, en la cual se va a mantener estable, ya que nuestro fragmento proximal, nuestro polo proximal del escafoides, se va a mantener sobre pues, prácticamente la superficie articular del radio, pero lo que vamos a tener en cuenta es que ya que nuestra parte distal del escafoides está unida a nuestra hilera carpal distal, esta va a empezar a presentar una pronación. ¿Sí? Entonces, al presentar una pronación, observamos que la parte distal de nuestro escafoides va a empezar a hacer un contacto sobre la estiloides radial y va a empezar a presentar lo que son pues, los desgastes y los contactos no normales asociados a nuestra superficie condral. Entonces, ¿cómo podemos dividir este tipo de lesiones? Entonces, las lesiones tipo SNAC, ¿sí? Escafoides en unión, ¿sí? Una pseudoartrosis asociada pues, al escafoides, la podemos dividir en un grado 1, en el cual pues esta prácticamente son los cambios degenerativos que empiezan a presentarse entre la estiloides radial y el polo distal del escafoides, ¿sí? Como vemos en esta imagen, pues vemos que el fragmento del polo proximal del escafoides se mantiene, ¿sí? Está obviamente reducido por nuestro ligamento escafolunado, pero su polo distal se mantiene activo y móvil asociado pues a la unión que presenta en la hilera carpal, distal, lo cual empieza a hacer un contacto sobre nuestra estiloides radial y empieza pues a presentar las lesiones condrales y la disminución del espacio articular. En esta imagen en 3D podemos observar en la movilidad en la cual observamos que nuestro polo proximal se mantiene, ¿sí? Asociado pues a la estabilidad carpal proximal, pero nuestra parte distal del escafoides empieza a hacer el movimiento de pronación, ¿sí? Ya observando pues en estas radiografías, lo que empezamos a ver son las esclerosis asociadas a los puntos de contactos articulares, en lo que vemos pues en nuestra carilla radial y en nuestra parte distal del escafoides, presentar los signos asociados a eso. Ya en la grado 2, lo que empezamos a ver son cambios degenerativos que progresan pues entre el radio distal y el escafoides, ¿sí? En este punto ya empezamos a ver pues lo que son los cambios que presentan por lo menos esclerosis de los bordes. Acá alcanzamos a ver que aumenta mucho el contacto a nivel de lo que es nuestra fosa escafoidea y pues la parte distal de nuestros escafoides. En esta imagen en vivo alcanzamos a observar que esta es la parte de la estiloide radial, en la cual pues vemos una gran lesión subcondral asociada pues al punto de contacto. Se alcanza a ver una geoda prácticamente en la parte distal de nuestros escafoides y observamos que prácticamente estos puntos presentan una esclerosis, ¿sí? Lo cual pues
podemos definir que ya tenemos nuestra no unión y pues están presentando. Si esto va evolucionando, empezamos a afectar lo que son los cambios degenerativos a nivel de nuestro hueso capitate. En esta imagen alcanzamos a ver una esclerosis, ¿sí? La cual significa pues que hay un punto de contacto anómalo, lo cual está generando pues que se haya una lesión condral, como podemos ver en este punto, ¿sí? Y esto pues prácticamente ya nos empieza a dar lo que es un SNAC tipo 3, ¿sí? Como les mostré en la imagen, en la imagen superior, ya la articulación semilunar capitate, los puntos de contacto empiezan a presentar sus lesiones condrales y empieza lo que es nuestro semilunar a hacer una desviación en dorsal, hacia dorsal, y pues ya viendo las radiografías, lo que vamos a observar son las esclerosis asociadas pues a esos puntos de contacto, ¿sí? Como podemos ver en esta parte, en nuestro hueso semilunar y en la parte proximal de nuestros escafoides. Ya en la grado 4, perdón, hay un estadio final. En el tipo de SLAC también se valora pues un grado 4, es cuando ya podemos ver que es una panartrosis, comprometiendo pues prácticamente nuestras hileras mediocarpianas, una artrosis mediocarpiana en general. Entonces, valorando lo que es el proceso SLAC grado 4, como les digo, ya vemos que se compromete todo lo que es nuestro carpo, ¿sí? No solamente pues, los puntos de contacto, sino se pierde una inestabilidad completa del carpo, y esto nos va a generar que hayan diferentes puntos de contacto entre los diferentes huesos. Recordar que los huesos del carpo pues usualmente son artrodias, pero al unirse funcionan como una articulación condilar, y esto es lo que nos permite pues arcos de movilidad mucho más funcionales. Aquí tenemos un pequeño resumen, más o menos asociado pues a los puntos de contacto que observamos asociados a nuestras cargas axiales y pues con la pérdida de la estabilidad de nuestro ligamento escafolunar, iniciando pues principalmente en la parte dorsal de nuestra fosa escafoidea, ya teniendo un punto principal en nuestro lacto asociado a lo que es todo el componente de la superficie articular de la fosa, ya empieza a comprometer lo que es nuestra articulación semilunar capitate, y pues ya un grado 4, como les digo, es un compromiso asociado a una panartrosis asociada al mediocarpo. En las lesiones tipo SLAC, los principales conceptos que vamos a tener es que primero, el escafoide, al perderse esta estabilidad, nuestro escafoide va a tener una mayor movilidad, una muy grande movilidad, y va a disminuir su superficie de contacto, ¿sí? ¿Qué pasa? La superficie de contacto que se va a disminuir es la superficie articular, ¿sí? Va a ser, no sé, un ejemplo muchas veces que colocan, que menos les coloqué la imagen, pero es como colocar un huevo en el borde de una cuchara, ¿sí? En la cual pues va a haber los puntos de contacto en un punto específico, y esto va a aumentar lo que es la presión sobre este punto. Esta presión aumentada sobre ese punto lo que va a hacer es que nuestro condrocito no pueda neutralizar o equilibrar sus fuerzas anabólicas catabólicas, y empiece pues, a haber una lesión condral. ¿Sí? Eso asociado a nuestro escafoide. Ya nuestro semilunar, pues obviamente este hueso no es tan móvil, va a seguir disminuyendo su movilidad, la superficie en contacto va a aumentar con lo que es nuestro capitate, pero pues en un punto de presión simétrico, y nuestro hueso grande lo que va a hacer es que no va a hacer una movilidad porque su carga va a ser axial, disminuye su superficie de contacto asociado a lo que es pues la movilidad del escafoides, ¿sí? Y lo que hace es que se aumenta la presión sobre nuestro semilunar, generando pues estos puntos asociados a pues esclerosis por las lesiones condrales. Ya en las lesiones tipo SNAC, lo que vamos a ver es principalmente lo que es el polo distal, va a perder pues estabilidad, pero al moverse en nuestra hilera carpal distal, esto va a hacer que pues él entre en pronación y empieza a hacer un contacto mayor sobre nuestra estiloide radial, ¿sí? Generando pues prácticamente la carga axial de nuestro hueso capitate va a presentar puntos de apoyo anómalos, pero va a aumentar lo que es prácticamente la movilidad, entonces va a generar mayor presión sobre lo que es la polo proximal y nuestro semilunar, y pues ya presentando las esclerosis y las pérdidas estables de
de esta articulación, pues va a ir progresando hacia pues una panartrosis. Entonces, nuestro polo proximal, en la parte del SNAC, pues lo que dividimos son nuestras dos partes del escafoides, en la cual pues el escafoides proximal, como sabemos, pues disminuye su movilidad, ya que pues con los ligamentos escafo capital y escafo trapezial no están conectados por su, pues obviamente por su pseudoartrosis, entonces el fragmento proximal disminuye su movilidad, mantiene el mismo contacto porque literalmente pues no se está moviendo y empieza a disminuir la presión asociada pues a lo que es ya la parte de la escafoides distal, el cual pues aumenta su movilidad. Ya el contacto en el punto de la estiloide radial, como le digo, no es un contacto en el cual pues entre mayor superficie de contacto las presiones se reparten, sino va a ser un punto de contacto mucho más puntiforme, lo cual pues va a aumentar la lesión condral y pues va a generar lo que es nuestra artrosis en este primer punto. Y pues al generar, al disminuir el punto de contacto, al volverse más puntiforme, pues aumenta la presión en este punto de contacto, lo cual causa la lesión. Entonces, ¿cómo podemos definir simplemente? Yo sé que se ve mucha letra, pero es solamente como para tener en cuenta. Las lesiones crónicas del ligamento usualmente forman una deformidad en DISI, la cual esta, pues lo que hace simplemente es que el escafoide se flexione, el semilunar se extienda, ya que pues obviamente la parte del ligamento escafolunar, sobre todo su parte dorsal, que es la más fuerte, recordar, está comprometida. Debemos tener muy en cuenta que hay un estudio de Gessler en el cual él refiere que estas lesiones asociadas pues, a traumas medios y altos, muchas veces asociadas a fracturas de radio distal, tienen un compromiso hasta el de un 32% de lesión del ligamento escafolunar y que muchas veces al presentar pues, traumas en hiperextensión de desviación cubital, caídas de su propia altura, muchas veces sin presentar la fractura, digamos, cuando diagnosticamos un esguince de muñeca asociado, hasta un 25% de este tipo de lesiones puede comprometer el ligamento escafolunar. ¿Sí? Ya en las radiografías, más adelante tranquilo les muestro, pero para tener en cuenta, vamos a ver que el desplazamiento de nuestro escafoides hacia flexión va a aumentar el ángulo escafolunar y pues vamos a definir que va a tener mayor de 70 grados, más adelante les muestro la imagen, tranquilos, y un semilunar extendido mayor de 10 grados. Entonces, todo lo que importa en este punto es que hay una distribución anormal de fuerzas a través de las articulaciones mediocarpana y radiocarpiana, lo cual pues genera una malalineación de las superficies articulares concéntricas y generan unas disminuciones en los puntos de contacto, volumen de contacto, pero unos mayores puntos de presión, lo cual pues va a generar las lesiones condrales. ¿Esto qué significa? Pues que prácticamente nuestras fuerzas de la articulación radioescafoidea se van a dirigir hasta la articulación semilunar hueso grande. Entonces, ¿cómo vamos a valorar un paciente? Este paciente va a ser un paciente que presenta pues este tipo de trauma principalmente. Sí, es más común pues en las lesiones asociadas a los que ya les decía, hiperextensión y desviación cubital. Son pacientes que refieren pues dolor a la movilidad, sobre todo dolor a nivel de la parte dorsal del carpo. Tienen arcos de movilidad activos y pasivos disminuidos asociados pues al mismo manejo del dolor en un paciente pues inicial, ¿sí? Tienen debilidad de la fuerza de agarre y usualmente el dolor, como ya les dije, principalmente lo podemos palpar a nivel de lo que es el ligamento escafolunar en la parte dorsal. Hay una prueba, un examen físico, el cual tenemos que es la prueba del escafoides de Watson, en la cual estamos observando en este momento en esa imagen móvil. Y en la parte de abajo, pues tenemos una explicación específica. ¿Esta prueba cómo es? Esta prueba se hace en pronación, ¿sí? En el antebrazo pronado, hacemos una inclinación cubital y hacemos una presión sobre el tubérculo distal del escafoides. Este escafoides va a estar extendido, ¿sí? Y al hacer la inclinación radial, pues lo que vamos a sentir es que hay una movilidad en ese punto. Obviamente el dolor no es simplemente nuestra característica de esta prueba, sino lo que vamos a sentir es que al soltar la presión que estamos ejerciendo sobre el tubérculo proximal del escafoides,
nuestro escafoides va a volver a su sitio. Entonces vamos a sentir como un clic, como un resalto, dándonos pues que la prueba está positiva. Juan Camilo, Señora. con respecto a la prueba, dos cosas. La Sí. parte inicial de la explicación tuya de la mecánica, que está muy buena, digamos, es la explicación de esta prueba. Es decir, como ustedes vieron en los videos iniciales, cómo al seccionar el ligamento escafolunar, el escafoides brinca cuando vuelve a su sitio. Es exactamente lo que está buscando uno con la prueba de Watson. Efectivamente se debe hacer en pronación. Luego el muñequito que estamos poniendo no es correcto, Sí, porque el brazo está en supinación. Sí, pero la manera más fácil que yo encuentro para hacerla es con el codo del paciente sobre la mesa, llevarlo a pronación y hacer, pues, tocar el tubérculo del escafoides. Atrás uno toca con el pulgar la articulación escafolunar y se lleva desde cubital hacia radial, y uno siente el brinco. O sea, uno siente como el escafoides se va a su sitio y regresa pues a su posición habitual. Eso es lo que hace que el test de Watson sea positivo. Una cosa que es bien importante antes, digamos, de seguir adelante, sí, que hasta ahora, digamos que la parte mecánica está muy bien explicada, es que no toda lesión del ligamento escafolunar implica inestabilidad. Entonces, uno debe pensar en hacer reconstrucciones y esas cosas cuando realmente hay inestabilidad o cuando está produciendo síntomas. Digamos que la jartera de las lesiones del ligamento escafolunar es que terminan yendo hacia el slack, pues que ya claramente Juan Camilo lo explicó bastante bien. Pero entonces ahí es bien importante tener en cuenta que aún operados y reconstruidos los escafolunares, muchas veces la articulación o el espacio entre el escafoides y el semilunar después de un tiempo se ve abierto, se vuelve a abrir, porque las reconstrucciones nunca son perfectas, y lo que sucede es que lo que uno le quita a ese paciente cuando le hace la reconstrucción es la inestabilidad. Lo que termina produciendo al final de la historia el colapso carpiano es la inestabilidad y ese movimiento que se reproduce con esta prueba de Watson, que era el que Juan Camilo les estaba mostrando inicialmente, que es lo que termina alterando las cargas, digamos, sobre las superficies cartilaginosas. Eso, sigamos. Listo. Entonces, ya teniendo nuestro examen físico y una sospecha asociada pues a lo que es nuestra lesión del escafolunar, ya tenemos pues lo que son nuestras partes imagenológicas. Tener muy en cuenta que para hacer un diagnóstico principalmente pues, de estas lesiones y estas artrosis degenerativas, muchas veces lo que más nos sirve son las radiografías, ¿sí? En estas radiografías pues obviamente vamos a tener lo que son nuestras radiografías PA y laterales, ¿sí? Tener en cuenta que pues el punto principal usualmente, sobre todo en la radiografía lateral, es observar nuestro semilunar, ¿sí? Ya que pues al no estar el ligamento escafolunado, el semilunar se nos va a ir en extensión y nos va a hacer una deformidad en DISI, presentando pues posterior a esto, como vimos en la imagen anterior, una subluxación del hueso grande sobre el semilunar, haciendo un punto de apoyo pues que no es normal, y este punto de apoyo pues va a generarnos la lesión condral y pues la posterior artrosis asociada. Las radiografías de estrés no son necesarias en este punto principalmente, o sea, no es que sea estrictamente necesario, ya que pues cuando tenemos unos puntos en las radiografías AP y unas buenas tomas, vamos a tener signos los cuales nos van a ayudar a definir. Entonces, entre ellos pues tenemos lo que es el signo de Terry Thomas. Como saben, pues tenemos un punto, no sé, ya Terry Thomas era un comediante, ¿sí? El cual pues tenía este espacio a nivel de los incisivos, ¿sí? Lo cual, pues, en la comparación asociada a nuestra radiografía PA, se alcanza a ver, pues, una disminución, un aumento en el espacio escafo semilunar, ¿sí?
¿Qué podemos hacer nosotros? Si tenemos una sospecha y tenemos solamente la radiografía PA, pues tomar una radiografía de puño, ¿sí? Lo cual pues va a aumentar lo que es nuestra carga axial. Recordar, como les digo, esta articulación es una articulación de carga, y cualquier movimiento nos va a hacer esta carga axial. Entonces, hacer esta radiografía de puño, vamos a hacer que nuestro espacio aumente. Usualmente pues hablamos más de 3 a 4 milímetros de aumento en nuestro espacio escafosemilunar, hablando pues de un examen positivo. Ya también tenemos las líneas de Guilula, ¿sí? En las cuales, pues, como ya les dije, estas artrodias usualmente al unirse forman una articulación condilar y nos dan pues esta forma prácticamente cóncava, perdón. Si tenemos una pérdida, pues en estas líneas de Guilula lo que vamos a tener es una posible inestabilidad de nuestro carpo, y pues nos va a hacer sospechar de las más comunes, como les dije, que son las lesiones las tipos SNAC, principalmente. ¿Sí? También tenemos el signo del anillo, aquí en esta imagen. Si se puede ver, pues una forma de un anillo es por la malposición que presenta nuestra escafoides, lo cual pues da una sobreposición y da esta imagen asociada pues a una forma de un anillo. ¿Sí? También se ha hablado muchas veces de forma de diagnosticarlo, y se ha hablado pues de las ecografías. ¿Sí? El problema, pues como todos sabemos, que nuestras ecografías son muy operador dependientes, dependiendo mucho de la técnica del paciente, pero pues si es un operador el cual pues tiene una buena experiencia y una buena técnica, alcanzamos a ver que al hacer la flexiextensión y pues mantener nuestro ecógrafo pues en este punto, alcanzamos a ver una amplitud o un aumento en lo que es nuestro espacio pues semilunar, el espacio entre el escafoide y semilunar, y pues podemos definir que el ligamento semilunar no está íntegro, como les digo, principalmente en su parte dorsal. También tenemos en cuenta pues ya lo que son las imágenes más avanzadas, tipo tomografías y tipo resonancia. Pues en las tomografías nos ayuda mucho a lo que es como a clasificar principalmente nuestras inestabilidades, sobre todo en las lesiones tipo SNAC. Más adelante tengo una imagen, pero en este TAC muchas veces nos va a ayudar a lo que es a valorar pues unos diferentes ángulos. Tenemos pues el ángulo intraescafoideo lateral, si está mayor de 35, o el ángulo intraescafoideo coronal menor de 40, perdón, nos va a dar una pseudoartrosis inestable, y lo cual pues va a generar una lesiones tipo SNAC. Más adelante les muestro la imagen, ya no se preocupen. Y ya con las resonancias magnéticas, no es que sea tan innecesaria la puesta en escena, o sea, la palabra innecesario no significa que no sea necesaria, pero para diagnosticarlas pues tenemos estas herramientas. Lo que sí nos va a ayudar la resonancia magnética es hacer un adelgazamiento, a observar las lesiones condrales, caracterizándose principalmente por un adelgazamiento de las superficies articulares del escafoides proximal, y pues una lesión a nivel de la faceta del escafoides del radio distal y la articulación capitolunada. ¿Qué es importante? En la prueba de Watson, como ya les dije, no es principalmente el dolor lo que nos va a dar el diagnóstico, ya que pues como ya vimos, las artrosis secundarias pueden ser también asociadas a procesos inflamatorios, o la misma artrosis progresiva, pues lo que nos va a dar son una sinovitis, y estas sinovitis pues nos van a causar el dolor. Como dijo la doctora, principalmente lo que uno va a sentir es que el escafoides vuelve a su sitio, entonces se siente como un resalto asociado a este nivel. En este punto estamos valorando principalmente la utilidad de la artroscopia como tanto tratamiento o como una prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, en estos estudios del 2015, tenemos el doctor Hagen, el cual hizo una confiabilidad entre evaluadores en la clasificación del SLAC y su influencia en la artroscopia. Entonces, simplemente lo que él valoró pues realmente era un estudio muy corto, qué pena no les traje uno más grande, se había leído varias cosas, pero la artroscopia nos da una fuente diagnóstica mucho mayor. Este estudio fueron pocos pacientes, fueron 35, en los cuales se hizo una interrelación interobservador e intraobservador, comparando pues obviamente nuestros pacientes y revisando en las cuales las lesiones tipo SLAC 1 y 2, pues realmente un índice de capa muy bajo, o sea, no hubo una simetría asociada,
casi hasta una diferencia hasta un 55% en el diagnóstico de estos pacientes, dando que, pues, que la influencia de la artroscopia obviamente es un examen directo, literalmente directo sobre nuestras lesiones condrales, y pues obviamente si usted ya ve una lesión condral, pues obviamente está pensando ya en una artrosis, y si hay una inestabilidad, pues una lesión tipo SLAC o tipo SNAC. Entonces, ya en las radiografías, como ya les decía, pues tenemos nuestros diferentes tipos de mediciones asociadas a lo que es la pérdida o la mala posición de nuestros escafoides. Entonces, ya haciendo pues prácticamente lo que es una línea a nivel del que atraviesa pues prácticamente nuestro semilunar, y una línea pues longitudinal a tener nuestros escafoides, vamos a tener lo que es el ángulo escafolunar. Este ángulo escafolunar va a estar más o menos de 30 a 60 grados. Recordar que si nuestro escafoides va aumentando en flexión, ¿sí?, y en pronación, este ángulo va a aumentar y va a presentar pues mayor de 60, 70, 70 grados, ya que se aumenta pues esta línea, que es la línea que nos sigue prácticamente lo que es nuestro cuerpo del escafoides, y al haber pues esta movilidad aumenta este ángulo. La deformidad, como ya les dije, asociada pues tanto a la flexión del escafoides, va a haber pues una extensión del semilunar. Entonces, al haber la extensión del semilunar y haber la flexión del escafoides, obviamente pues el ángulo va a ser mucho mayor y va pues a estar mayor de 70 grados, que prácticamente nos da como un diagnóstico de una inestabilidad carpiana. Y el ángulo radiolunar, como ya les dije, pues una línea prácticamente asociada a lo que es nuestro semilunar en extensión, que atraviesa pues prácticamente nuestra carilla, nuestro cuerpo articular, y en una línea que siga pues prácticamente la diáfisis del radio. Este ángulo va a ser pues mucho mayor dependiendo del nivel de extensión que presente nuestro semilunar, y si va aumentando la extensión, pues va aumentando el tamaño del ángulo, y pues obviamente si tenemos un ángulo mayor de 10 grados, pues ya empezamos a valorar pues nuestra deformidad, inestabilidad, una deformidad asociada en DISI con una inestabilidad carpal. Entonces, hablando ya, pues ya sabemos cómo definirlo, ya vemos la biomecánica, vamos a hablar pues de nuestro tratamiento. Entonces, las lesiones asociadas a la muñeca en la SLAC etapa 1, como ya sabemos, es un compromiso asociado principalmente a unos puntos de apoyo, principalmente sobre la parte dorsal del radio y la parte de la estiloides radial. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es estabilizar este tipo de lesiones. ¿Cómo hacemos este punto? Recordar que estas lesiones tipo SLAC, tipo SNAC, ya son artrosis, o sea, procesos degenerativos de las artrosis, en los cuales causan dolor, ¿sí?, y limitación pues a nuestros pacientes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues primero, controlar el dolor de nuestros pacientes. ¿Cómo podemos usualmente hacer este tipo de proceso? Pues un compromiso que nosotros podemos asociar es la denervación, pues de la parte de la cápsula, la parte sensitiva de este nivel, lo cual va a mejorar pues nuestra sensibilidad de los pacientes. Entonces, aquí tenemos una imagen en la cual se está haciendo una denervación asociada pues a nuestro nervio interóseo anterior. Vemos en la imagen de la izquierda la parte pues de sensibilidad, digamos, la zona de sensibilidad que en este punto podemos tener asociado pues al nervio interóseo anterior en sus ramas pues radiales distales, y haciendo pues una denervación a este nivel. Lo que hacemos es quitar simplemente la sensibilidad de ese punto, y esto nos va a mejorar pues el dolor, digamos, pero no nos va a impedir que la artrosis siga progresando. Entonces es un control que puede tener hasta un 62-72% de éxito. Se hicieron varios seguimientos en los cuales más o menos a 7 años, y se vio que tiene un 77% de satisfacción, perdón. Pero pues son procedimientos simplemente para controlar el dolor, no nos va a ayudar a limitar lo que es nuestra nuestra progresión de la artrosis. Ya que nuestros puntos de presión asociados al escafoides y nuestro estiloide radial, pues tenemos la opción también de hacer una estiloidectomía. Esta estiloidectomía lo que nos va a quitar pues son los puntos de presión. Tenemos pues opciones que pueden ser abiertas, pero principalmente la opción que tenemos menos invasiva, pues tenemos la opción artroscópica. En esta imagen podemos observar pues prácticamente como con un shaper van quitando lo que es nuestra parte de la estiloides radial.
esto lo que va a disminuir también es nuestro punto de contacto, pero no va a ser un manejo definitivo. Lo único que hace es pues controlar el dolor y pues alargar un poco más ese proceso, pero sin detenerlo. Ya las muñecas tipo SLAC estadio 2, como sabemos, el compromiso principal de la superficie articular ya está en toda la fosa escafoidea. Entonces, este punto pues no solamente es controlar el dolor, sino intentar pues ya lo que es quitar los puntos de contacto principales. Entonces, para esta opción lo que tenemos principalmente es una carpectomía proximal, ¿sí? Esta carpectomía proximal realmente es un procedimiento el cual tiene pues varias ventajas, siendo un procedimiento técnicamente relativamente sencillo, es hacer una resección pues prácticamente del carpo, de la línea carpal proximal, en comparación a otros procesos que ya más adelante se los voy a mostrar, pues, haciendo manejos pues mucho más radicales, tiene un menor periodo de recuperación, pues más adelante vamos a hablar ¿de qué? Perdón, de artrodesis, ¿sí? Eh, y la diferencia de la carpectomía con la artrodesis es que prácticamente nos vamos a quitar como la preocupación que haya una ausencia de consolidación en la fusión en la fusión de estas artrodesis. ¿Sí? Este punto es muy, muy importante, ya que nos va a ayudar a controlar pues, el dolor, a mejorar lo que es nuestra progresión de la artrosis, pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que esta carpectomía es un procedimiento pues mucho más sencillo, pero debemos tener en cuenta que si ya la artrosis es muy avanzada, que tenga una afectación grave pues de nuestra articulación grande semilunar o que la fosita del semilunar del radio esté pues con una artrosis mucho mayor o que haya una artrosis secundaria a una artritis, no es recomendable realizarlo. Entonces, ya para este punto, pues vamos a tener otras opciones, ¿sí? Pero observando esta imagen, lo que vamos a tener principalmente es aquí la estiloidectomía radial en nuestra imagen izquierda y una carpectomía de la hilera proximal, una carpectomía proximal, perdón, de nuestro carpo, lo cual nos va a disminuir pues prácticamente el contacto, los puntos de contacto. Sí, lo que se ha demostrado es que disminuye lo que es la altura del carpo, pero manteniendo una flexoextensión funcional. En las muñecas SLAC tipo 3, ¿sí? O las lesiones que pues, están asociadas a artritis o que tengan compromiso de ya las articulaciones como ya sabemos, la tipo 3 ya compromete lo que es nuestro hueso grande semilunar. Lo que tenemos principalmente son unas artrodesis. Estas artrodesis, la más usada, la que está tomando revuelo en este momento, pues es la fusión de 4 esquinas con la escisión del escafoides. Se ha visto que prácticamente en comparación a la carpectomía próxima a largo plazo, ha tenido muy buenos resultados en esta imagen, ¿sí? Como tenemos aquí, perdón. Listo, entonces lo que vamos a tener principalmente aquí es una fusión. Aquí la tenemos la imagen. Ya. Aquí tenemos la imagen en la cual hacemos una escisión del escafoides. ¿Sí? Estos son los tipos de artrodesis que tenemos pues, a nuestras herramientas de control asociadas a nuestra artrosis progresiva, pero como ya les dije, pues estas artrodesis 4 esquinas va tomando mucha importancia. Se ha visto que tiene muy buena funcionalidad. ¿En qué nos ayuda principalmente esto? En que no vamos a tener una pérdida en la altura de nuestro carpo, ¿sí? Y haciendo pues la escisión del escafoides, se va a retirar los puntos de contacto sobre nuestra articulación radiocarpiana, lo cual pues nos va a dar un menor compromiso en el contacto en este punto, ¿sí? Entonces las artrodesis de 4 esquinas las podemos hacer con diferentes materiales. Tenemos pues las agujas de Kirchner, tornillos canulados, ¿sí? Con grapas, placas, y pues se han empezado a usar estas placas circulares o en araña. Hay unos estudios del 2017 en el cual se ha demostrado que ha tenido muy buena recepción entre la funcionalidad de los pacientes, estudios más o menos 7 años, 7 a 10 años, y los pacientes han tenido una gran
aceptación de esto. Listo. Ya más adelante les hablo un poco más de las artrodesis completas, pero pues los reemplazos articulares. Pero como ya sabemos, nuestras lesiones SLAC y SNAC, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, se comparten hasta la parte, a la tipo 4. En la tipo 4 ya sabemos que hay un compromiso, prácticamente una panartrosis, y se habla muchas veces de una tipo 5, en la cual se ve comprometida lo que es nuestro radiocubital distal, pero pues eso es otro compromiso mayor. Ya usualmente ya se habla más de reemplazos, más adelante vemos unas imágenes, pero hablando del SNAC, vamos a tener las lesiones SNAC tipo 1. Estas lesiones de SNAC tipo 1 tenemos pues una opción asociada si no presenta necrosis avascular del polo distal, en la cual tenemos opciones como cirugía conservadora de escafoides. Esta cirugía es, como tenemos la parte, el polo distal del escafoide salvable, pues podemos hacer simplemente una osteosíntesis asociado pues a uso de injerto óseo vascularizado pediculado. Esta fijación, pues como ya todos sabemos, la podemos hacer con tornillos canulados o agujas de Kirchner, y lo vamos a asociar, como vemos aquí en esta imagen, ¿sí? A una estiloidectomía de nuestra estiloide radial, lo cual pues disminuye los puntos de contacto y va a mejorar mucho el dolor. ¿Sí? En esta imagen observamos pues, prácticamente nuestra no unión del escafoides, y aquí vemos cómo se coloca injerto y se coloca pues el tornillo, lo cual ayuda pues a que prácticamente nos vaya a hacer una consolidación. Ya empezamos a ver, ya con la SNAC tipo 1, pero pues que tenga una lesión, una lesión del polo distal con una necrosis avascular, o un SNAC tipo 2, como ya sabemos, pues ya este compromiso asociado más a la articulación capito semilunar. Pues las opciones que tenemos son primero la carpectomía proximal, ¿sí? Ya las escafectodectomías de artrodesis 4 esquinas, como vimos en las imágenes anteriores, y también nos ayuda a hacer pues la artrodesis lunocapitate. Estas artrodesis pues también las podemos hacer con tornillos canulados, lo cual pues nos va a controlar los puntos de contacto. Ya en las SNAC tipo 3 tenemos artrodesis de 4 esquinas y la artrodesis parcial o lunocapitate, que pues ya hablamos más arriba. Entonces, ¿qué arcos de movilidad nos va a dar pues prácticamente estas artrodesis? ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que los arcos de flexión normales usualmente, los arcos de movilidad normales de nuestra muñeca son flexión más o menos 50 grados, extensión de 35 a 60 grados, desviación radial a 30 grados, desviación cubital a 40 grados. Entonces, haciendo este tipo de artrodesis, muchas veces nuestro objetivo va a ser principalmente para tener una muñeca funcional, tener una flexión de 5 grados, una extensión de 30 grados, una desviación radial de 10 grados y una desviación cubital de 15 grados. ¿Sí? Haciendo las artrodesis usualmente mediocarpianas, vamos a llegar a estos arcos de movilidad funcionales, normales, hasta un 50-75% de lo normal. Pero los objetivos principales son la flexión de 5, la extensión de 30, la desviación radial de 10 y la desviación cubital de 15. Sí, ya en las SNAC SLAC tipo 4, vamos que tenemos una panartrosis, y pues este compromiso ya no solamente nos va a hacer una artrosis generalizada, como principal artrosis, sino que ya no tenemos un control principal en nuestros puntos de contacto. ¿Esto qué significa? Dolor para el paciente, limitación funcional, en lo cual pues se ha valorado la opción de nuestras reemplazos articulares. Aquí tenemos pues dos opciones, y en la imagen anterior tenemos una imagen in vitro, pues en intraoperatorio, de cómo se ven este tipo de prótesis. No se ha visto mucha satisfacción asociada pues, a los estudios. No tengo el estudio en este momento, qué pena, pero pues no se ha observado gran satisfacción. Los pacientes, hay muchas posibilidades de luxaciones, y los pacientes presentan pues en sus escalas funcionales una limitación muy grande para su actividad diaria, y pues que el dolor muchas veces es controlado, pero que generan secuelas funcionales. Y listo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Juan Camilo, muy buena la revisión de la biomecánica, porque es un tema que es bien complicado. Dos consejos de semántica. Sí, señor. Carpal, yo creo que eso es un anglicismo.
Ah, sí, Entonces señor. uno debe hablar del carpo. Y el otro consejo que le doy es que cuando hable de los huesos del carpo, hable en un solo idioma. Sí, qué ¿Sí? pena, Porque capitate y usted dice grande, perdón. capitate y después dice, Sí, señor. ¿no? Entonces se Perdón, sí, arma señor. un sancocho miedoso. Me parece Ay, muy qué pena. buena la revisión biomecánica, me pareció muy buena. Y es un tema que sigue siendo muy complicado y difícil porque pues eso lo que demuestra es que la biomecánica de la muñeca hasta ahora estamos empezando a medio entenderla. Sí, señor. Esto Empezando, digo. es De otro manera mundo. que, pues muchas gracias y muy buena la revisión, muy buena noche. Gracias, doctor. Sí, señor. Juan Camilo, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Excelente revisión. Es un poquito densa, eso poco a poco se va asimilando. Lo más importante es de mirar cómo tanto la parte del escafoides, en las fracturas de escafoides, como en las lesiones del escáfulo lunar, el semilunar tiende a irse en DC, es decir, En en hacer extensión. una desviación hacia dorsal. Y el extremo distal del escafoides o el pedazo distal o todo el escafoides lo vamos a Pronación. encontrar en una angulación mayor. Sí, señor. Esas Usualmente son las cosas más 45 grados. importantes y lo que hay que mirar es la sintomatología, por un lado. Segundo lugar, el estado cartilaginoso, ¿cierto? Porque si uno va a hacer una resección de la primera fila, pues el cartílago del hueso grande debe estar en buen estado y el estado cartilaginoso del radio donde el hueso grande va a estar en contacto, pues también. Sí, Entonces, señor. eso es lo que determina el tipo de procedimiento que sea más útil para el paciente. Antes se pensaba que si había que hacer, que si era un trabajo pesado y no sé qué más, tocaba hacer artrodesis completa de la muñeca, pero se ha demostrado que con las artrodesis parciales la muñeca es capaz de resistir y hacer una función apropiada. Creo que en este momento lo que todos tenemos que pensar es hacer el diagnóstico, es decir, hacer el diagnóstico y estar mirando siempre las líneas de Guilula y el espacio escafolunar. Y Sí, si uno señor. tiene alguna duda en algún paciente que le duele la muñeca, entonces tomar comparativas. Las radiografías pueden ser dinámicas, puede ser, como dices tú, haciendo un puño para ver que se abra. Y entonces, si se hace el diagnóstico, es más fácil pensar en el tratamiento. Siempre se menciona como parte del tratamiento la denervación, es decir, coger el nervio interóseo y seccionarlo. Pero los estudios que muestran de Barcelona, del doctor Mar García Elías, es que este nervio es muy importante para la parte de propiocepción. Propiocepción, sí, señor. Y entonces, si uno le quita la propiocepción que le queda a la muñeca, le parece que disminuye el dolor, pero en general lo que va a pasar es que la muñeca se va a deteriorar más. Entonces, esa es una cosa que está en revisión. En la Sí, historia reciente, lo que ha pasado es que cada 2 años se hace una nueva revisión y vemos que lo que se estaba recomendando antes, ahorita ya no se está recomendando. Pero lo más importante para todos es que quede que se puede hacer el diagnóstico y que debemos buscar cuando hay una muñeca dolorosa, cuando hay una fractura del escafoides, etcétera, cuando hay una fractura de radio. Entonces se trata la fractura de radio y sí, señor. continúa con un dolor en la muñeca y todo. Entonces pensar uno, ¿será que tiene roto el ligamento escafolunar o el lunotriquetral o el fibrocartílago? Y entonces hacer los estudios correspondientes para poder tratar esas patologías. Excelente revisión, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a Y usted, que doctor. tengan una feliz noche. Creo que ahorita ir a escuchar la charla de la doctora Constanz. Gracias, doctor. Bueno.